isquemia mesentérica. Y claro, aquí tiene mucho que ver al respecto de la sobrevida en la isquemia mesentérica, las condiciones sociales, las prestaciones en salud, y dirían tus profesores los factores de determinación social y los determinantes sociales a los que se exponga el paciente. No es lo mismo que una persona adulta que está jugando golf, ya sabes, está en, no sé, en el hoyo 4, está a punto de jugar un par, va a hacer su mejor swing con un birdie y ¡pum! Trombosis mesentérica. Pero en 2 horas ya está en el hospital y ya se metió para que a través del uso de una sonda de Fogarty podamos retirar ese trombo. No es lo mismo este cuadro a que suceda en la Sierra de Oaxaca, o en la Sierra de Guerrero, en donde pues nuestro padeciente estaba tapizcando el maíz o estaba limpiando su milpa y el hospital más cercano lo tendrá a 16 horas. Al hospital más cercano con capacidad resolutiva para esto lo tendrá a 16 horas de viaje, ¿no? Entonces, por eso tiene todavía una letalidad tan alta, debido a que, recuérdalo, México es por supuesto un país rural, esto según la definición de los espacios geográficos que da el Consejo Nacional de Población. Muy bien. Entonces, esta isquemia mesentérica, insisto, no nos va a dar un proceso de inflamación a través de un proceso infeccioso, claro que no, nos va a dar un dolor muy, muy intenso, completamente desproporcionado a lo que estamos viendo en el resto de la exploración física. Por supuesto, las zonas que se están infartando van a tener la ruptura de las paredes venosas y arteriales, claramente estoy hablando de metarteriola sobre todo, y esto va a llevar a la presencia de evacuaciones sanguinolentas. Ahora, si estamos con una zona de infarto, pero además de eso estamos perdiendo sangre a través de estos microsangrados en capa que se van a dar sobre toda la región infartada, bueno, pues eventualmente perderemos la presión de perfusión, es decir, vamos a entrar en un estado hipotensivo, con esto, que esto es lo que queremos representar, hay una disminución en la presión sanguínea que eventualmente tendrá un efecto de compensación, queriendo incrementar la frecuencia cardíaca para mejorar el gasto cardíaco, pero estos no van a poder ser reversibles y terminará nuestro paciente en shock hipovolémico. Este tipo de padecimientos, la isquemia mesentérica, son de los que, bueno, una vez que tenemos el diagnóstico o la confirmación, pues habría que considerar. En muchas ocasiones realmente no vale la pena ya meter a los padecientes a cirugía. Imagínate un abuelito de 80, 85 años que tiene ya 2 o 3 horas de infarto intestinal, pues habría que removerle 2/3 partes del tracto intestinal, hacerle un Whipple ahí y, bueno, su sobrevida es muy escasa. O sea, no lo decido yo, lo decide el Comité de Bioética finalmente, pero la disertación del clínico responsable es por supuesto muy importante. Esta es de las patologías que se suelen tipificar como ABC en cirugía, que quiere decir abrir, ver y cerrar, porque realmente no habría mucho que hacer. Bien, ¿vamos bien, compañeros? Sí, doctor, todo bien. Sí. Muy bien. Por último, nosotros tendríamos que pensar en los que están llamando los órganos posteriores, es decir, los que están más hacia la parte posterior de la cavidad abdominal, no necesariamente retroperitoneales, importantes, solamente en una orientación muy somera, están por detrás de los otros. Y básicamente, para pensar en este último cuadrante, en el cuadrante hipogástrico, pues estaríamos pensando que ahí vamos a encontrar muchas referencias de dolor muy importante del intestino grueso en su porción ascendente, transversa y descendente. Y mucho cuidado, grábatelo a fuego, aquí es donde vamos a encontrar las manifestaciones de dolor del tracto genitourinario. Por lo general es en donde lo vamos a encontrar, ¿de acuerdo? Entonces, a esta región del hipogastrio, por ejemplo, le podríamos tipificar, si nosotros estamos encontrando un dolor muy agudo con la presencia de fiebre y el incremento de las células blancas, es decir, leucocitosis, con una clara bandemia, con incremento de las bandas o las formas inmaduras de los neutrófilos, bueno, pues podríamos pensar en que el problema se encuentra o en intestino grueso o en tracto genitourinario. Si yo te dijera, además tiene dolor para orinar, incremento en la frecuencia miccional, cambios de color en la orina fétida, tuvo, pues no sé, cualquier factor de riesgo para infección de vías urinarias, por ejemplo, relaciones sexuales no protegidas en los últimos 3 días. Bueno,
Pues claramente de lo que te están hablando es de que ese dolor proviene de una infección en el tracto genitourinario. Sin embargo, si yo te dijera, tiene este dolor, tiene la misma fiebre, el mismo dolor, incremento de los leucocitos, particularmente de las formas inmaduras, pero además de eso, ha evacuado con algunas trazas de sangre, no hay absolutamente nada en la orina, está completamente limpia, pero tienes sensación de defecación constante, ya no te quedas pensando en el tracto genitourinario, de inmediato volteas a ver como responsable a el intestino grueso en cualquiera de sus porciones. Este es un cuadro muy típico de la diverticulitis, ¿no? Sin embargo, en el caso, por ejemplo, de la enfermedad inflamatoria del intestino, pues este dolor no va a ser de origen agudo, va a ser un origen subagudo, quiere decir que no inició súbitamente el padeciente. Me dice que no sabe bien en qué momento le empezó, pero tiene 1 o 2 días con este dolor. Bueno, yo lo podría categorizar de subagudo. Crónico, pues a lo mejor no tiene tantos días de evolución. Agudo, definitivamente no, ya que no inició súbitamente como para capturar la atención de nuestro padeciente y se ve acompañado de episodios de diarrea o constipación. Bueno, como sea, se conserva nuestra teoría. El culpable sigue siendo el intestino grueso, Y fíjate, esto es muy importante porque de pronto no interrogamos a cabalidad cuando tenemos joyas de diagnósticos frente a nosotros. Es increíble cómo llega nuestros padecientes a alguna consulta, particularmente en estos espacios que llaman eh, consultorios adyacentes a farmacias, que es un sistema de salud realmente naciente y sin ningún tipo de control. Bueno, ni tan naciente, ya tiene algún tiempo, ¿no? Ya tiene por lo menos una década en nuestro país y literalmente está fuera de control, ¿no? Pocas regulaciones, poca ética, ningún comité de bioética, cada quien hace lo que quiere, cada quien es sheriff de su propio pueblo y eso ha terminado en catástrofe. Llegan nuestros padecientes a estos espacios y me encanta cuando les dicen, usted tiene colitis. ¿Colitis cuál? ¿Ulcerativa? ¿Isquémica? ¿Erosiva? Es como decirte, el responsable fue un humano. Por favor, hay como 20,000 billones, o sea, ¿cuál de todos? Esto es así de incongruente, ¿no? Cuando lo mismo que con la gastritis. Usted lo que tiene es gastritis, ¿cuál? ¿Autoinmune o cuál tengo? O sea, hay un margen muy amplio de irresponsabilidad, en mi opinión, de cómo se enuncian estos diagnósticos. Y en mi opinión tiene que ver también con un desconocimiento profundo de algunos conceptos muy básicos, muy básicos. Probablemente el médico muy preocupado por alcanzar su estímulo económico por la venta de ceftriaxonas y dexametasonas, pues no voltee a ver que pues hay varios siglos de medicina, no solamente occidental, sino de otras categorías escritas. En fin, regresando a por qué nos interesa mucho esta exploración del dolor abdominal hipogástrico, particularmente, como hemos dicho, porque se tiene que acompañar de algún estudio paraclínico debido a la poca especificidad y sensibilidad de la exploración clínica y de la historia clínica en los cuadros abdominales. Típicamente en estos consultorios les van a pedir biometría, química sanguínea de 6 elementos, colesterol y triglicéridos. Para maldita la cosa, porque evidentemente no es que prescriban un solo fármaco bien, pero bueno, finalmente en esa combinación podríamos tener algo que sí que vale la pena rescatar y te recomiendo recordar, ya que esto sí que es una pregunta constante en el examen nacional de residencias, incluso en el UMSL STEP, que son los exámenes estadounidenses para certificarte como médico. En mayores de 50 años, particularmente en los hombres, pero aplica para todos, en mayores de 50 años, la primer causa de deficiencia de hierro o de anemia por deficiencia de hierro es cáncer de colon, que puede iniciar o puede debutar solamente como un dolor subagudo o crónico completamente inespecífico en la región hipogástrica. Nada más. Sin embargo, tú ya tienes las herramientas, tú ya sabes que en los dolores abdominales, si no llegas al diagnóstico con historia clínica y exploración física, no tienes que sufrir, te tienes que apoyar de las herramientas diagnósticas. Y en ese sentido, pues una biometría siempre quedará bien. Igual queremos ver el diferencial de la serie blanca, que igual queremos ver a los leucocitos y a los neutros cómo andan. Entonces, grábatelo a fuego.
Deficiencia de hierro, o sea, anemia por deficiencia de hierro en pacientes mayores de 50 años es cáncer de colon hasta no demostrar lo contrario. Y te sorprenderá que desafortunadamente en muchos casos, pues así será. Pero el diagnóstico lo puedes establecer solamente con esta exploración y una biometría y ya está. ¿Por qué daba el ejemplo de estas farmacias o de este sistema de salud naciente? Bueno, pues porque llegaría un padeciente con este tipo de dolor, seguramente le darían antibióticos, seguramente le darían omeprazol y seguramente le darían alguna vitamina para que, hierro, por supuesto, porque el problema es el hierro, pues es deficiencia de hierro, vamos a darle hierro. No, el problema suele ser, o más bien hasta que no se demuestre lo contrario, el problema será cáncer de colon en pacientes mayores de 50 años. Por favor, grábatelo a fuego. Muy bien, al respecto del dolor referido, habría que considerar que la zona de las fosas ilíacas va a ser una zona en donde tanto el dolor que se produce de la región hipogástrica como el dolor que se ha producido en los cuadrantes superiores podrían converger. Entonces, si el dolor lo has regionalizado y su localización es sugerente en las fosas ilíacas, no te quedes solamente con la impresión de que podrían ser las estructuras pélvicas. Por favor, regresa a hacer una buena exploración de las cuadrantes superiores, ya que el dolor referido al no encontrar estructuras también con inervación del plexo mientérico que puedan continuar debajo de los canales inguinales, van a generar un fenómeno de circunscripción del dolor. Entonces, por favor, no te confíes. Crestas ilíacas o región de las fosas ilíacas con dolor puede ser tanto de origen hipogástrico, y eso quiere decir de intestino grueso y tracto genitourinario, como podría ser de las estructuras superiores. ¿Esto queda claro? Sí. ¿Vamos bien? Compañeros que están trabajando en los móviles, ¿pueden ver la presentación? Profe, a mí me quedó una duda. Entonces, en las fosas ilíacas puede ser el dolor que se irradia. Sí, sí puede ser. Es decir, si estás encontrando dolor en la fosa ilíaca derecha, pues yo me regresaría a volver a palpar el parénquima hepático, a revisar bien esa vía biliar, por ejemplo, ¿no? Si el dolor estuviera en la fosa ilíaca izquierda, yo me regresaría a buscar intencionadamente que no haya alteraciones en el páncreas o en el vaso. Ok, gracias, doctor. Por nada. De acuerdo, ¿continuamos, compañeros? Sí, doctor. Bien, de acuerdo. Entonces, estas serían como de las principales irradiaciones del dolor y ya tienes algunas estructuras que te van a permitir identificar rápidamente qué podría estarse alterando. Ahora, al respecto del dolor difuso, ¿qué es importante? Mira, el dolor difuso tendría que ser un dolor muy poco específico. No tiene una estructura realmente afectada. Puede haber más bien un conjunto de estructuras alteradas que estén manifestándose a través de movimientos hiperperistálticos en el rechazo a alguna ingesta o algún elemento nocivo para el tracto gastrointestinal. El dolor abdominal difuso típicamente se va a acompañar, por lo tanto, de vómito y diarrea. Y si lo piensas, tiene sentido. Si tú has introducido un elemento que pueda resultar nocivo al tracto gastrointestinal, el tracto gastrointestinal va a responder en un primer momento intentando eliminarle y lo va a tratar de eliminar pues lo más rápido posible. No es como que lo quiera tener ahí 30 años. Por eso, lo que vamos a observar es el vómito que va a dar estos movimientos contraperistálticos para intentar evacuar esos elementos nocivos, así como la diarrea para generar una evacuación mucho más rápida de estos elementos. ¿Quiénes van a ser los más clásicos responsables de este dolor abdominal agudo? Típicamente, las gastroenteritis infecciosas agudas, estas suelen ser bastante fugaces, aunque pueden ser cuadros muy agresivos, y por supuesto el envenenamiento mediado por toxinas. Esto típico de los alimentos de la repostería y de los enlatados, típico de ellos, ¿no? Habría que considerar eso, ¿no? Si nosotros tenemos un dolor de muy pobre localización que pareciera generalizarse por todo el abdomen, pero no tenemos datos de peritonitis, seguramente estás frente a un dolor abdominal difuso. Interroga intencionadamente la presencia de vómito y evacuaciones diarreicas
y si estos están positivos, lo más seguro es que estés frente a una de dos entidades nosológicas, o gastroenteritis infecciosa aguda o envenenamiento por alimentos. Estos serían los cuadros más típicamente responsables. Claramente, algunas otras patologías que ya estarás trabajando tanto en este módulo como en gastroenterología cuando llegues a ello, tendrían que ser, por ejemplo, la enfermedad celíaca con esta intolerancia a algunas proteínas, a una proteína muy particular, y que nos podría dar solamente como aviso algunos fenómenos malabsortivos o un retraso en el desarrollo de los padecientes pediátricos. Como sea, el dolor difuso, bueno, ante su poca localización o ninguna localización y al diseminarse por toda la cámara abdominal, yo creo que tiene mucho sentido pensar que se trata más de una manifestación sistémica que de una manifestación local. Y por eso es que, bueno, podríamos pensar